A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Efesios capítulo 1, versículo 9 nos dice así: descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. La palabra de nuestro Dios está en misterios. Pero para nosotros nos es importante entender los diferentes misterios en la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué nos es importante? Porque dependiendo de lo que nosotros entendemos, depende mucho de nuestras acciones. ¿Cómo accionamos? ¿Cómo actuamos? Depende bastante de lo que Dios nos declara, de lo que nosotros entendemos. Cuando hay cosas que no entendemos, actuamos sin saber si hay consecuencias de aquello. Es como los niños, un niño de 2 años. El niño, para él, va aprendiendo, pero a la misma vez el mirar una olla encima de un brasero le es un misterio, porque le atrae el calor y lo resplandente de la lumbre, pero no sabe las consecuencias. Pero ya cuando llega y toca aquello con su mano y le duele el cerebro, automáticamente manda una información para que aparte su mano de ello, porque le ocasionó dolor. Entonces era un misterio, pero ya el misterio se le declaró de que aquello que está ahí tiene muchas cosas, es usado para muchas cosas, pero en una cosa que no debe de hacer, que para él era misterio porque no lo entendía, era el tocarla. Pero cuando ya la tocó, ya pudo entender que no debería de haberla tocada, aunque no entiende cuál es el propósito del fuego. Así igualmente nosotros, cuando nosotros no entendemos en la palabra de nuestro Dios, e ignoramos la palabra, entonces nuestras acciones son muy limitadas, ¿okay? O tomamos por actuar o hacer cosas que no convienen. Por eso nos es importante que nos fijemos con detenimiento en la palabra de nuestro Dios y a través de la palabra ir entendiendo los misterios que están en la palabra. Y en este caso nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios de este misterio de Pablo descubriéndonos, porque Dios le dio a él la facultad de poder entender lo que para muchos era oculto, de lo que estaba escrito en la antigüedad, que Pablo fue usado por Dios para revelarnos de aquellas en las cuales el apóstol Pedro dice, refiriéndose al apóstol Pablo, a unas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Pero si leemos la palabra de nuestro Dios con temor a Dios, con reverencia a nuestro Dios, anhelando y deseando conocer la voluntad del Eterno. ¿Para qué? Para nosotros mismos, no tanto para compartirla primeramente, sino con el deseo de nosotros querer saber. Y cuando nosotros lo entendemos y lo sabemos, va a provocar gozo y alegría. Pero como estamos liberados del egoísmo, vamos a querer también que alguien disfrute, alguien saboree, conozca, saboree, se deleite en el entender las cosas que son de Dios, como el entender los misterios. ¿Por qué? Porque no es egoísta, sin embargo, le nace el deseo de que alguien más entienda y sepa, porque no puede haber en nosotros el hablar de algo que no entendemos. ¿Por qué? Porque no solamente se habla porque lo entiendes, lo habla, ¿por qué? Porque se goza, se saborea, se deleita el entenderlo. Y quiere que también sus hermanos en la fe conozcan, entiendan y se saboreen también en entenderlo. Pero aquí nos dice, descubriendo el misterio de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? A él le plació su beneplácito.
que Él había puesto en su mismo, quiere decir que a Dios puso, o Él le plació, ¿ok?, algo que estaba en su voluntad. Pero ¿qué era eso? Porque no nos dice aquí qué era lo que había en Él, cuál era su voluntad. En otras expresiones encontramos de misterios también, refiriéndose a este mismo misterio, que poco a poco aquí lo vamos a ir descubriendo cuál que era la voluntad de nuestro Dios. En la palabra de nuestro Dios, de el mismo libro de los Efesios, en el versículo 3 al 6 nos dice de esta manera, en el capítulo 3, la voluntad de nuestro Dios era de ¿qué? Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y concertes de sus promesas en Cristo por el Evangelio. Entonces, a Dios le plació y puso en su voluntad, pero lo tenía como un misterio, que llegando el tiempo el Señor Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Y en el versículo 19 del capítulo 6 del mismo libro de los Hebreos, de Efesios, disculpen, nos dice de esta manera. Efesios capítulo 6, versículo 6, 19. Pablo pidiendo la oración dice: por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el ¿qué? El misterio del Evangelio. El Señor sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida y la inmortalidad ya estaban y se estaban anunciando, pero era un sombrío oculto y revelado solamente a un segmento, a una manera muy directa, a una raza, a un pueblo, a la raza judía, al pueblo de Israel. A ellos se les fue dado, revelado, porque Dios formó a este pueblo, a la nación de Israel, al grado que llegue el punto en que el mismo Señor Jesús nos dice que la salvación viene de los judíos. A Él le plació, tener en su voluntad que ahora nosotros, los gentiles, seamos participantes de las mismas promesas de las cuales hizo al pueblo de Israel. Pero entonces usó un hombre llamado Pablo, para que a Pablo, aún pide la oración que se le dé libertad, para que él pueda anunciar con libertad el misterio del Evangelio. ¿Y cuál es ese misterio del Evangelio? El mismo misterio, que nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, nos dice de esta manera. Pablo, ahora, mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cuál sabiduría oculta? La voluntad de Dios, a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La predestinó ¿de qué? De que los gentiles fuésemos juntamente herederos y coherederos de las promesas. ¿Juntamente con quién? Con el pueblo de Israel. Y Colosenses capítulo 1, versículo 26, nos hace también saber de esto el apóstol Pablo, de la importancia de lo que a él se le fue declarado. En el versículo 25 al 26 nos dice, en el capítulo 1 del libro de Colosenses: de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál misterio decimos? El misterio de su voluntad. ¿Cuál misterio de su voluntad? Que ahora ha sido declarado por Dios al apóstol Pablo, y ahora como misterio del Evangelio, de que los gentiles fuésemos juntamente participantes
de las promesas en la cual Él había ya dado al pueblo de Israel. Porque las promesas primeramente eran para el pueblo de Israel. Efesios capítulo 1, versículo 9, leímos de que Él nos descubriéndonos el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es el misterio de su voluntad? En Efesios capítulo 3, versículo 6 nos dice de cuál era precisamente su voluntad, el misterio de su voluntad. Y creo que ese misterio de su voluntad a nosotros nos ha beneficiado bastante. Por lo tanto, nos es importante de que nosotros aprendamos a apreciar con más fuerza lo que ahora de nosotros, ahora lo que tenemos de Dios, lo que de parte de Dios se nos ha declarado. Efesios capítulo 3, versículo 6 nos dice de que el misterio de su voluntad es que ahora que los gentiles sean juntamente herederos incorporados y concertes de sus promesas en Cristo por el evangelio. Pablo nos dice que pide la oración para que se le dé libertad en hablar la palabra, en anunciar el evangelio, el misterio del evangelio. Y el misterio del evangelio es precisamente esto, de que nosotros los gentiles, que no estábamos sin Dios y sin esperanza, ahora seamos hechos juntamente herederos de las promesas en Cristo por el evangelio. Las promesas de Dios dadas primeramente ¿a quién? Al pueblo de Israel. Habla también en Efesios capítulo 3, del versículo 3 al 6. A saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes es Cristo en breve. Ese misterio. Leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, el misterio de su voluntad. Pero entonces leímos ya el versículo 6, que es donde él mismo da esa declaración. ¿Y cuál es ese misterio? El misterio de los siglos. En Romanos capítulo 11, versículo 24, el apóstol Pablo nos lo pone de esta manera, o lo expresa diciéndonos así. En Romanos capítulo 11, versículo 24, nos dice: porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natural fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Entonces, ¿cuál era este misterio de los siglos? Que nosotros, siendo acebuches, éramos acebuches contra naturaleza. Hoy ese es un misterio, que contra naturaleza fuimos ingeridos en la buena oliva natural. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer agarrar una hierba silvestre, una rama, cortarla y ponerla en un buen árbol de fruta? Es contra naturaleza eso, pero es un misterio. Y ahora nosotros los gentiles, los que estábamos sin Dios y sin esperanza, 2 veces muertos y desarraigados, ahora los perrillos, óiganme, ser traídos a la casa de los hijos. Traídos es un misterio. Por eso decimos, ay, qué cosa buena hay en nosotros. No hay absolutamente nada. Nada, es un misterio que después de ser nosotros unos garrapatientos, sucios, mugrosos, que no había nada agradable en nosotros, nada santo en nosotros, que el santo de los santos quisiese venir, derramar su sangre, limpiarnos y ahora meternos no a la yarda, no, sino hasta dentro de la casa. Es un misterio. ¿Por qué era un misterio? Que no en cosas buenas que nosotros hayamos hecho, sino simplemente fue su voluntad. A Él le plació. ¿Por qué le plació? Es un misterio que ahora lo entendemos nosotros. ¿De qué? De que el amor de Dios no tiene limitaciones, porque Él es bueno y maravilloso. Ahora, nos sigue revelando el misterio en otra forma. Efesios capítulo 2.
versículo 19. Ahora, este misterio revelado ahora a nosotros, que nosotros ya no sois, así que dice el apóstol Pablo en el versículo 19, capítulo 2, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de la fe. El misterio de su voluntad, que nosotros los perrillos ahora seamos ¿qué? Juntamente coherederos, pero lo nos dice aquí, ¿ok? Que ya no somos extranjeros ni somos advenedizos, sino que ahora juntamente ciudadanos. Pero fíjense, ciudadanos ¿con quién? Con los santos. ¿Y qué? Y domésticos de Dios. ¿Saben qué es uno no doméstico, verdad? Hay animales que necesitan ser domesticados y hay animales que no son domésticos. Y un animal que no está domesticado no lo puedes confiar. No lo puedes. A un perro que no está domesticado, que anda en las calles todo el tiempo, no le puedes confiar. Pero cuando ya está en la casa, ya está domesticado. Nosotros estamos así, como bestias salvajes afuera. Pero mire, nos llamó un misterio, el misterio de su voluntad, que ahora Él nos haya ¿qué? Haya domesticado por su Espíritu Santo, cambiados y transformados por el poder de su Espíritu, para luego ¿qué? Meternos y hacernos ¿qué? Domésticos y habitar juntamente en la casa del Padre con los domésticos de la fe, con nuestro ahora hermano mayor, el pueblo de Israel. En el capítulo 2 del mismo ahí, de los Efesios, en el versículo 13 nos dice de esta manera: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos declara el misterio de su voluntad para que nosotros estemos ahora juntamente con ellos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 17, nos sigue Él dándonos a entender, a conocer cuál era la voluntad de nuestro Dios para con nosotros, el misterio de su voluntad. A Él le plació, Él quiso, porque Él fue el que nos escogió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y ahora nosotros, es la voluntad de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos también herederos. ¿Herederos de qué? ¿Herederos de qué? Miren, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de los Romanos nos dice así, hablando del pueblo de Israel, en el versículo 4, porque las promesas eran para el pueblo de Israel solamente, para nadie más, para ellos, y para ellos, aquellos que son israelitas, de los cuales es del pueblo de Israel, es, no son, no fueron, es ahorita, es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Son del pueblo de Israel, pero la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios es que ahora nosotros, los gentiles, también seamos juntamente con ellos herederos. ¿Herederos de qué? De la adopción, de la gloria, del pacto, de la ley, del culto y de las promesas. Esto es algo maravilloso en lo cual Dios quiere que también nosotros seamos precisamente eso, herederos, herederos de Dios, no jactanciosos. En Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 29 nos dice así. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, conforme a la promesa, los herederos.
conforme a la promesa, los herederos. ¿De qué? De la voluntad de Dios. El misterio de la voluntad que a Él le plació a nadie más que nosotros, los gentiles, también fuésemos juntamente herederos con el pueblo de Israel, con las promesas. Y para el ser herederos, entonces era necesario que nosotros, los gentiles, fuésemos domesticados, fuésemos ingeridos a la oliva natural, fuésemos llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo, para que en el tiempo del Señor Él también venga para ser glorificado en su pueblo Israel y en su iglesia, en los gentiles, y nosotros los gentiles ser glorificados en Él. ¿Cuándo? En el día de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.